Hola, buenos días, Dios les bendiga. Desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje que está basado en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante, y tiene como título Yo soy la vid verdadera. Y antes de orar para poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a leer este pasaje, la primera parte, y le voy a invitar ahí que tome su Biblia, que podamos leer juntos el capítulo número 15 del versículo 1 en adelante del Evangelio de Juan. Dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo, Señor, venga a cada corazón, a cada vida para transformar, para traer paz, para traer seguridad y fuerza, Dios. Tú conoces, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esta oración la hacemos confiando plenamente en el poder de la resurrección de tu Hijo, con el cual nos ha lavado con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y hoy venimos delante de ti y te pedimos primeramente que perdones cada pecado, Señor, que haya cometido cada uno de nosotros, Señor. Queremos ponernos a cuentas, pero también queremos poner en tus manos este momento, porque tu Espíritu Santo sea hablando a cada vida, a cada corazón, y traiga, Señor, la revelación a cada uno de sus espíritus, alma y cuerpo de nuestros hermanos, amigos y familiares que ven este mensaje, Señor. Te pedimos también que obres tu perfecta voluntad y que cumplas el propósito por el cual esta palabra es enviada. Gracias te damos, nos cubrimos con tu preciosa sangre y te pedimos que ángeles, guerreros y ministradores acampen alrededor de cada hogar que se conecta, de cada vida, de cada familia, no importando el lugar donde se encuentre o la distancia. Y te pedimos, Señor, que obres tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén. Bien, entonces el tema de esta mañana se llama Yo soy la vid verdadera, hablando de que Jesús es la vid verdadera. Vamos a darle lectura a este pasaje y vamos a leer el pasaje anterior del capítulo 14, donde Jesús pone el contexto de por qué está explicándole esto a sus discípulos. Dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. No sé si ustedes se han notado que cuando uno poda un árbol, uno poda una planta que ya lleva un crecimiento, pareciera, dices, bueno, la estás deteniendo de su avance, pero realmente lo que sucede es que se multiplica, se vuelve más fuerte y crece más rápido. Y ahí podemos ver el tiempo de la poda, el tiempo en el cual Dios permite que a veces esos momentos de poda lleguen a nuestra vida. Y creo que es un buen tiempo, a punto de cerrar ya este año 2024, donde podemos reflexionar que Dios quiere podar en nuestra vida también, para perfeccionarnos y para mejorarnos y para llevarnos a un crecimiento mayor. Muchas de las veces uno puede pensar que los obstáculos, las circunstancias adversas, pues solamente son cosas que nos incomodan, pero la realidad es que Dios nos quiere formar nuestro carácter siempre, quiere llevarnos a entender que las circunstancias que estamos pasando son para que nuestra vida avance, para que podamos madurar, para que podamos valorar, para que podamos obviamente agradecer más las cosas que tenemos día a día. A veces puede ser el trabajo, a veces pueden ser clientes, cuentas, a veces pueden ser situaciones de la familia, momentos en los cuales el fruto, si no se está llevando a cabo, aquí la palabra dice, Dios lo corta. Entonces Dios nos permite a veces ver esas circunstancias a nuestro alrededor, pero cuando estás en medio de la tormenta, pues obviamente no es nada agradable. Pero aquí podemos ver cómo la misericordia de Dios se mueve y cómo el propósito de Dios se cumple. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando de que les habló del evangelio del reino, habló 3 años y medio, porque este pasaje está previo al resto de Jesús, y obviamente esta palabra permite a quien lee la misma entender que Jesús les ha enseñado a sus discípulos la importancia de estar conectados con el Padre, llenos del Espíritu Santo, y aprender a discernir quién es Jesús, quién es el Padre, y que lo conozcan. Ese es el objetivo. Vamos a leerlo ahí. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. La importancia de permanecer conectados con Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de leer la palabra, a través de orar, a través de pasar un tiempo de ayuno y oración, a través de reunirnos en los hogares, a través de estudios bíblicos, de enseñanzas específicas sobre la palabra de Dios. Y obviamente el día que la congregación decide reunirse, ya sea en vivo, ya sea de manera en línea, ya sea de manera personal, en uno a uno, en un discipulado, Dios nos sigue usando a través de una llamada, nos sigue llamando a través de circunstancias que cada quien puede tener acceso. A veces se puede hacer un Zoom y mucha gente puede participar con esa herramienta que existe en la tecnología de hoy en día, y obviamente también puede ser por medio de WhatsApp, por medio de medio digital de Facebook y de YouTube. Por eso te invitamos a que le des like al mensaje y que lo puedas compartir, porque la importancia de que más personas conozcan de las buenas nuevas. Pero aquí podemos ver que el permanecer es una manera de poder estar decidiendo. Dice, permaneced en mí. Permanecer tiene que ver con una decisión, con una dedicación, con un esfuerzo enfocado hacia algo. Y en este caso es permanecer, dice Jesús. Si no permanecéis en mí, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. En mí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras, aquí viene la importancia, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis que os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí y en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la palabra de mi gozo esté en vosotros habla de la seguridad, del amor, de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando uno sabe que Jesús está en nosotros, cuando sabes que si Dios es conmigo, y dice la palabra, ¿y quién contra mí? Dios nos da la bendición, la seguridad, la fuerza, la paz, el amor, su presencia misma, de hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, Dios nos permite entender cada vez más, cuando Él está en nosotros, qué significa eso, yo en ustedes y ustedes están llenos de mí. Entonces, Dios nos quiere recordar a través de esta palabra la importancia de permanecer en la vid verdadera. ¿Y quién es la vid verdadera? Si nos vamos al capítulo número 14 del mismo Evangelio de Juan, Jesús empieza a hablar a sus discípulos cuando inicia este momento. Dice, no se turbe vuestro corazón, versículo 1 del capítulo 14 de Juan. Creéis en Dios, creed también en mí. Les está diciendo, no se turbe, es decir, no tenga cosas que le estorben, no tengan cosas que les impidan concentrarse en que yo estoy con usted. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice, creed también en mí. Si creéis en Dios Padre, el Dios creador del universo, creed, dice, también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mucho lugar, mucho espacio, hablando del cielo. Si así no fueran, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes o para vosotros, dice. Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Hablando de la presencia de Dios. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hablando de que Él iba al Padre. Recordemos que Jesús siempre estaba predicando de que lo que Él hacía era porque el Padre le ordenaba que lo hiciera y que Él venía del cielo. Incluso cuando lo arrestan, Él le dice a quienes estaban llevándole en juicio que su reino no era de este mundo.
porque si fuera de este mundo, mandaría a sus súbditos a que lo defendieran, pero su reino no era de este mundo. Incluso a quien se lo dice precisamente es a Poncio Pilato, y es cuando vemos aquí que Jesús habla, y cuando él expresa que él es el Hijo de Dios, este hombre, Pilato, tiene temor mayor todavía, porque él sabía que estaba haciendo algo que no era precisamente bueno, sin embargo lo tenía que hacer por la presión. Fíjate, ahí Pilato se dejó llevar por la presión social, por la presión que le ejercieron. Vamos a leerlo rápidamente, porque la importancia de entender el permanecer de David es que no solamente significa creer, sino conocer a Jesús y conocer cuál era el propósito por el cual Dios lo envió aquí a la tierra. Su propósito era que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Venían los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde empieza la premisa de cómo poder llegar a ser un discípulo, un hijo de Dios verdaderamente, y poder caminar en su verdad a través de leer la palabra y entenderla. Dice aquí el capítulo número 18 del libro de Juan, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Pero antes voy a leer el versículo número 29, porque también antes de que llegue con Pilato lo interroga otro sacerdote que se llama Anás. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, yo no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó, pero otra vez, y enseguida cantó el gallo. Recordemos que Jesús, antes de ser entregado, Pedro le dijo, es que yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, verdaderamente hoy te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y ahí podemos ver cómo sucede esto. Antes de que cante el gallo, y tú me vas a negar 3 veces. Me refiero a esto que dijo Jesús. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos lo entraron en el pretorio para no contaminarse. No quisieron entrar, perdón. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Fíjate bien la contradicción, ahorita vamos a ver. No quiero analizar el juicio de Jesús, pero aquí dicen, no les podemos dar según la ley de nosotros. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Y le dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es decir, podemos ver que en el tiempo de que Jesús muere, la verdad, la gente no la conocía o no la quería ver. Siempre ha existido la verdad, la palabra de Dios está escrita en la Torá como ley, pero Jesús encarnó la verdad. Y cuando dice Jesús, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio de Él, del Padre, para dar testimonio, y dice, y todo aquel que es de la verdad o es de Dios, oye mi voz, oye mi voz. ¿Por qué es importante hablar del tema de la verdad? Cuando hablamos de este pasaje que hemos estado leyendo, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La vid tiene que ver con la verdad. Y la vid verdadera tiene que ver con el único camino al Padre. Entonces, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Fíjense bien, obviamente los sacerdotes, tanto Pilato sabía que el pueblo judío tenía que celebrar, en este caso, la Pascua, soltándoles, habían llegado a ese acuerdo, soltándoles a un preso que estaba condenado a muerte, como para celebrar el tema de la Pascua hacia la vida. Y aquí recordemos que deciden, ahorita lo vamos a leer, gritar que liberen a Barrabás, que era un ladrón o un malhechor, y que crucificaran a Jesucristo. Al crucificarlo literalmente, en ese momento podemos ver cómo se cumple que la Pascua, precisamente que habla ahí la palabra en Éxodo capítulo 13:3, que tenían que cumplir el pueblo judío por haber Dios enviado al ángel de la muerte y que había muerto el primogénito de los egipcios y que solamente así el faraón los dejó salir en su totalidad. Viene ese día, y ese día de la Pascua tuvieron que matar a un cordero y la sangre fue ahora sí que rociada en las dinteles, en las ventanas, para que el ángel de la muerte cuando pasara no entrara a los hogares del pueblo judío. Y así fue, Dios no tocó, el ángel de la muerte no tocó obviamente al pueblo judío, pero sí a los egipcios, a sus primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Ahí podemos ver que Dios habla en serio. En el caso del pueblo de Israel, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no lo quisieron reconocer, no quisieron creer en la verdad. Por eso dice, vine a dar testimonio de la verdad, no la verdad de la religión, no la verdad de las cosas humanas o doctrinas de hombres, sino la verdad que tiene que ver con relacionarse con el Dios vivo. Los discípulos hicieron eso con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Aceptaron el llamado, se relacionaron con Jesús, estaban a los pies del Maestro aprendiendo, fueron usados por Él, por el Dios mismo, para hacer prodigios, milagros y señales. Pero aún así, Jesús les dijo, voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo. Pero cuando estaba en este momento a punto de morir en la cruz, Jesús estaba viviendo momentos en los cuales la palabra de Dios estaba confirmando, porque el plan de Dios siempre para cualquier hijo de Dios es que a Dios no se le escapa ningún detalle. Y con esto quiero dejarte esto en tu corazón. No importa las circunstancias buenas o malas que estés pasando, a Dios no se le escapa ningún detalle. A Dios no se le escapa tus oraciones, tus ruegos, tus súplicas, tus lágrimas. A Dios no se le escapa nada, porque Él conoce la vida, Él es omnisciente. Él conoce lo que has hecho, lo que has pensado, lo que Dios quiere hacer y vas a hacer en su nombre. Pero necesitas creer en la verdad. Necesitas venir al camino que es Jesús. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Ahorita lo vamos a leer. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede conectarse con el único Dios verdadero más que por medio de Jesús. Los mismos judíos que lo enjuiciaron, tú imagínate, no podemos saber exactamente, pero qué pasará o qué habrá pasado con el alma y el espíritu, ya no se diga de Judas, sino también de aquellos que lo enjuiciaron. Algunos sí se arrepintieron. Seguramente cuando vino el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, cuando vino el derramamiento, pues muchos tenían ese arrepentimiento, estaban compungidos de espíritu, tenían culpa,
Y le dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse, les dijo Pedro, y bautícense en el nombre de Jesús, para que reciban el Espíritu Santo. Y 3,000 personas se convirtieron. Y uno puede decir, ay, qué fácil que 3,000 se convirtieron. Sí, pero empezaron a ser perseguidos. La iglesia, recordemos que los azotaron después, si leemos el libro de los Hechos, los siguieron azotando. La verdad nunca ha sido cómoda para nadie. La verdad nunca le ha gustado al mundo. La verdad de ser confrontados con el pecado no le gusta que la gente le digan, eres un pecador, eres un adúltero, un traidor, etcétera, etcétera. Porque el pecado, hoy en día en el mundo, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El mundo así lo hace. Es decir, puedes hacer cosas malas y la gente puede aplaudir, pero haces cosas buenas y nadie te mira. Aquí es donde vemos que la maldad va en aumento. Cada vez vemos más cosas tremendas en la sociedad. Pero ¿de qué depende? De que la verdad, si los padres, escucha bien, si tú eres padre de familia, si tú eres mamá, si tú eres un joven adulto, si tú eres un niño, no importa la edad. Si tú conoces la verdad, tu vida va a ser muy diferente. Tu vida va a cambiar a la vida de los que están alrededor porque eres luz en medio de tinieblas. Pero necesitas conectarte con la verdad. Y no es una religión, es una relación con el Dios vivo. Es conectarnos con el Padre a través de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo 24/7. Y aquí es donde Jesús empieza a expresar que el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez, dice ahí, a los judíos hablando de Pilato, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Pues que os suelte al rey de los judíos, les pregunta. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Recordemos que los judíos habían dicho, es que nuestra ley no nos permite matar a nadie. Y entonces, dice aquí la palabra, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Recuerda que al principio dijeron, no, es que no podemos matarlo porque nuestra ley no lo permite. ¿Sabes qué hicieron ellos? Y quisieron usar legalmente, y aquí viene la parte que quiero que también te lleves en tu corazón, legalmente hicieron un proceso para que el gobierno que estaba en turno pudiera ejercer una autoridad. Y la estaba ejerciendo. Ellos se estaban hasta cierto punto diciendo, es que nosotros no lo vamos directamente a matar. Van a ser los romanos. Pero el juicio o la acusación era de ellos. ¿Qué hace el enemigo cuando tú cometes un error, cuando pecas, cuando caes, cuando te pasa cualquier situación adversa, hecha de manera consciente o inconsciente por cualquier persona? Empieza a haber una acusación, empieza a haber culpa. La culpa muchas veces baja la autoestima de la persona porque se está latigando. Eso causa odio hacia la misma persona, hacia otros que le hicieron el daño, hacia los empieza a culpar, empieza a haber odio, empieza a haber temor de las consecuencias. Y eso automáticamente trae debilidad, trae pobreza, trae disminución de ánimo, de autoestima. Puede traer enfermedad. El metabolismo se paraliza. Hay gente que tiene un coraje, tiene un enojo, tiene una emoción fuerte, se paraliza el páncreas, los pulmones, el hígado, el corazón, la cabeza. Tienen los infartos o preinfartos, las trombosis. Y obviamente, si es constante ese bombardeo, pues puede llegar a la muerte. Esos son los espíritus que el enemigo utiliza. Y aquí podemos ver cómo ellos usaron algo legal. De ahí la importancia de las palabras, de ahí la importancia de la oración, de ahí la importancia de declarar lo que no es como si fuera en fe, en Cristo,
Porque aquí vemos a un grupo de personas acusando, maldiciendo, crucifícale, crucifícale. Recordemos que cuando vino el día de Pentecostés muchos estaban ahí compungidos de espíritu, no estaban arrepentidos hasta que Pedro les dijo arrepiéntanse, porque habían dado muerte al autor de la vida. Y aquí vemos este contexto donde ellos están gritando crucifícale y dicen que en su ley hay una parte donde dice porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, pero era el hijo de Dios, es el hijo de Dios. De ahí que el pueblo judío, los que no han creído en Jesús, claro está, no creen que Jesús haya sido su Mesías, sino que lo esperan por primera vez cuando Él ya vino, va a venir por segunda vez. Para los judíos que han creído y para los gentiles que hemos creído, Jesús viene por segunda vez. Y entonces por eso hablamos de la segunda venida de Jesús. Dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Acuérdate de un espíritu, miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Lo estaban poniendo contra la pared. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, el mundo, ¿verdad? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando la cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno al lado, a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en 3 idiomas. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra profecía cumplida. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a la madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo que para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Uno puede ver, obviamente esta es una parte del juicio, porque en otros pasajes de los evangelios se habla de cómo fue también el tema de la crucifixión, pero porque estamos leyendo ahora el libro de Juan, el contexto de cómo muere Jesús, de cómo fue su juicio, de cómo los judíos usaron
pues artimañas a través de la ley, hoy el enemigo la sigue usando. O sea, imagínate si con el Hijo de Dios hicieron esto, cuánto más cuando la gente no es hijo de Dios, cuando no tienen a Jesús. Cómo el enemigo los ataca, cómo el enemigo quiere traer muerte, enfermedad y pobreza. Porque recordemos que Juan 10 dice que el ladrón no vino sino a matar, destruir y robar. Pero Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces cuando Jesús les dice en el contexto, no os turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y les habla de que Él iba a morir y que iba a prepararles lugar en el cielo. Y que donde Él iba a estar, ustedes también iban a estar. Dice la palabra, y versículo número 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo que les acaba de decir en el pasaje que acabamos de leer del yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, Jesús les está diciendo esto, pero en el versículo 14 les dice, no se turbe vuestro corazón. Lo primero que dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando pasa esta situación, dice que todos le dejaron solos, y nada más un joven estaba ahí cerca de Jesús cuando fue arrestado, cuando fue llevado por los alguaciles. Pero vemos ahí que Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, hablando de la resurrección. Recordemos que Jesús venció a la muerte, al pecado y a Satanás, resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el que ahorita vamos a ver, ese Tomás, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego viene la promesa del Espíritu Santo, si me amáis, guardad mis mandamientos, otra vez. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí quiero que podamos cerrar este mensaje cuando Jesús es traspasado, cuando Jesús se le aparece a las mujeres y a sus discípulos. Vamos a leer versículo 19, capítulo 19, versículo número 38 del libro de Juan. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo.
y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado y entonces después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes para como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre sepultar entre los judíos. Tienen la costumbre de sepultarlos así. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el primer día de la semana, como hoy, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado el cuerpo del sepulcro al Señor, y no sabemos a dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Uno puede ver esta historia en todos los evangelios y es increíble cómo Dios hizo la obra del poder de la resurrección en Jesús, de cumplir la promesa, porque Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Y aquí es donde Jesús se le aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando así las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Se dan cuenta que por qué Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón? No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Porque todo este contexto, cuando lo vemos ahí, podemos ver que Jesús hizo la obra de vencer a la muerte, al pecado y a Satanás, pero también Jesús trajo la confirmación del poder sobrenatural de Dios. La gente tenía miedo. Cuando alguien recibe hoy a Jesús, aún la gente hasta tiene miedo de qué van a decir de él. Van a decir el hermano separado, aleluya. Mucha gente tiene temor de reconocer que es un hijo de Dios, de que es un cristiano. Vamos a estar hablando en las siguientes 6 semanas de un ciclo de bendición donde vamos a estar haciendo en el nombre de Jesús cosas maravillosas, trayendo bendición a muchas familias. Pero este mensaje de verdad nos da la pauta para entender que para conocer a Jesús es necesario pagar un precio de estar
conectados con Él, de pasar tiempo con Él. En las siguientes semanas estaremos más visitando a otras familias, a los que ya hemos visitado y a otros más. Estaremos llamando, visitando, porque viene un tiempo de crecimiento para el cuerpo de Cristo, viene un tiempo de bendición para las familias, viene un tiempo de cielos abiertos para muchas personas. No importa si estás aquí en zona metropolitana o en otro estado o en otro país, Dios quiere bendecirte. Así que yo quiero dejarte esto en tu corazón. Jesús venció a la muerte al pecado de Satanás, porque resucitó al tercer día. Pero hay una actitud que mucha gente toma de creer o no creer. Y cuando Jesús llega la noche de ese primer día, dice que estaban cerradas las puertas por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, aquel que le dijo, muéstranos el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere yo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, doblemente bendecidos. Y aquí dice la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús resucitó. Estamos ahorita viviendo en el 2024, después de Cristo. Jesús va a venir por segunda vez. Nadie sabe, solamente el Padre sabe cuándo vendrá. Pero mientras eso sucede, necesitamos conectarnos con Jesús. Necesitamos entender el propósito por el cual Dios nos ha dado esa autoridad, esa llenura de su Espíritu. Y empieza por medio de querer ser un discípulo de Jesús. Yo espero que tú quieras amar a Jesús con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, porque Jesús se quiere manifestar a ti. Acabamos de ver que Jesús dice, yo voy a hacer morada con ellos. Mi Padre hará morada en ellos. Jesús quiere habitar en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Él te quiere sanar, te quiere libertar. Él quiere traer bendición a tu vida. Y lo único que te pide es que te arrepientas, que le pidas perdón de tus pecados por incredulidad, por orgullo, por religiosidad, por dureza de corazón, y que seas valiente, porque va a haber persecución. La gente cuando viene a Jesús la van a tildar de muchas cosas. Si a Jesús le hicieron un juicio amañado, imagínate la gente que está alrededor. Pero Jesús dice que confiemos, porque Él venció al mundo. Él venció al mundo, venció a la muerte, al pecado de Satanás. Y lo más importante, está su presencia en nosotros. De ahí que cuando eres un hijo de Dios, Dios nos da la fuerza, nos da la paz, nos da la seguridad, la salud, todo, los recursos, los medios, las personas para hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que si hoy hay luchas en ti, si hoy tu fe ha menguado, si te has querido alejar de Jesús, déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha llamado. Si no es casualidad que alguien te ha enviado este enlace o estés viendo este mensaje, Dios te ama. Y no sabes cuánto te ama, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Analizamos rápidamente uno de los pasajes donde Jesús es muerto en la cruz, es entregado, pero resucita. Y podemos ver cómo ese poder de resurrección puede operar por fe en aquel que cree en su nombre. Dice Romanos 19:10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú hoy quieres nacer de nuevo, quieres ser un discípulo de Jesús, y quieres caminar con Él, no un día a la semana, sino lleno del Espíritu Santo 24/7, para conectarte con el Padre y escuchar su voz, y ser dirigido y lleno de su presencia, vamos a hacer esta oración. Dile ahí, cierra tus ojos donde estés, y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones por cada pecado que he cometido. Yo creo que moriste en la cruz, pero con ese poder de resurrección con el cual venciste a la muerte, al pecado y a Satanás, hoy te pido también que venzas en mí todo pecado y que me laves de toda mi maldad. Me arrepiento de cada error, de cada pecado que he cometido de manera consciente o inconsciente. Yo te pido que hoy me laves con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y quiero abrirte mi corazón, mi alma, mi espíritu, para que seas mi único Rey, Señor y Salvador. Entra a mi vida, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre con letras de oro del libro de la vida. Y gracias porque yo sé que al confesar esto con mi boca y creerlo en mi corazón, hoy mi nombre es escrito en el libro de la vida con letras de oro. Y tengo salvación, vida eterna, perdón de pecados. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a aquellos que han hecho esta oración. Tú conoces su entrada y su salida, su levantar y su acostar. Tú sabes lo que ellos necesitan hoy. Algunos ocupan salud física, algunos necesitan cielos abiertos de provisión económica, material, medios, recursos. Algunos ocupan restauración familiar, algunos ocupan restaurar las relaciones con los hijos, con los padres, con el matrimonio. Algunos ocupan trabajo, algunos ocupan multiplicar lo que les has dado para bendecir a otros. Señor, bendice conforme a tu propósito y el llamado que tienen cada uno. Te pedimos que abra los cielos y derrames bendición sobreabundante. Rompe con toda maldición de generacional, de maldad, de pecado, de muerte, enfermedad, pobreza, culpa, de temor o baja autoestima. Rompe con toda situación de pobreza, de enfermedad, de muerte en el nombre de Jesús. Trae sanidad a aquellos que hoy les declararon con diagnósticos de cáncer. En el nombre de Jesús, porque por tus llagas hemos sido curados. Y ellos son curados ahora en el nombre de Jesús. Por tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús declaramos bendición en ellos, sanidad y libertad de todo azote, de todo dolor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias te damos porque tú hablas al corazón del hombre y a la mujer, del niño, del adulto, de la persona mayor para ser transformados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Satúralos y llénalos. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Cúbrelos con tu preciosa sangre y acampa ángeles para que su vida, ángeles guerreros con espadas envainadas, para que su vida sea encaminada siempre hacia tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Y si tú has sido bendecido por el Señor, no te pierdas el inicio del próximo ciclo de bendición el próximo domingo, y vamos a estar ahí conectándonos cada vez más para saber lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Así que te mandamos un fuerte abrazo de parte de los hermanos de la fe, de Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, mi esposa, mis hijos, y que pases un excelente inicio de semana, pases un excelente tiempo de bendición, y nos vemos el próximo domingo con un mensaje de poder. Que la gloria de Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia. Pasa un tiempo bendecido. Hasta luego.